buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú, en su membresía tributaria, presenta el seminario virtual Actualización del nuevo registro de compras y ventas electrónicos, Sistema Integrado de Registros Electrónicos CIRE 2023. Tenemos en plataforma al ingeniero José Luis Sánchez Arias, director en JLSA Academy, ex servidor civil de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, ex servidor civil de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, expositor especializado e invitado por distintas entidades como Thomson Reuters Perú, Gaceta Jurídica, Club de Contadores, entre otros. Para nosotros, como siempre, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y colaboración a favor de nuestros asociados y clientes del Club de Contadores. Ingeniero José Luis, ¿cómo está? Buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con nuestra sesión que nos convoca para el día de hoy. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas noches a tu persona, buenas noches a cada uno de los amigos que nos acompaña el día de hoy. Y en efecto, el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, novedoso y que también va a ser de uso obligatorio próximamente. Así que la idea es de que todos los amigos que ya en algún momento han llevado algún curso sobre libros electrónicos, pues tengan a buena cuenta tener esta información como un curso de actualización para que cuando llegue el momento de la obligatoriedad, pues estén con todas las herramientas, todo el material necesario para que no generen ningún tipo de contingencia tributaria. Así que con ese preámbulo vamos a dar inicio de una vez a nuestro evento del día de hoy sobre pues el nuevo Sistema Integrado de Registros Electrónicos CIRE 2023. Este curso, estimados, está diseñado desde aspectos generales, sistema de libros electrónicos, sistema integrado de registros electrónicos y comparativa de los sistemas para terminar con una suerte de preguntas frecuentes. Ahora ustedes se preguntarán por qué es importante conocer aquellos aspectos generales vinculados a los libros electrónicos. Es muy importante porque ante toda solución, todo programa, todo software que ustedes descarguen desde la página web de la SUNAT o todo software que ustedes diseñen, deben tener claro la finalidad de dicho software, cuál es el procedimiento para utilizar el software y finalmente cuál es el paso a paso para ese software. No todo consiste en simplemente descargar, instalar y creer que automáticamente las cosas se van a generar, sino todo tiene un proceso, tiene un marco legal, tiene plazos y tiene ciertos requerimientos que justamente debemos conocer aquellos aspectos generales para poder entrar a profundidad más adelante respecto a las soluciones que vamos a conversar. Uno de los primeros puntos dentro de los aspectos generales, estimados amigos, es el famoso proceso de emisión, anotación y declaración. Verdaderamente, para SUNAT sería muy bueno de que todo hubiese sido de manera electrónica desde hace muchos años atrás. ¿Por qué? Porque si es que tú ya tienes el primer componente, que es el comprobante de pago electrónico de forma masiva, indirectamente, ¿qué significa ello? Significa de que la SUNAT ya posee dentro de su base de datos toda la data a nivel de detalle de dichos comprobantes. Significa de que posee el dato de los clientes, posee el dato de los ítems, posee el dato de las cantidades, posee el dato del código de moneda, tipo de cambios, entre otros. Entonces, de cierta manera, justamente en este primer componente, la SUNAT obtendría dicha información. ¿De qué sistemas estamos hablando para que se obtenga dicha información? Seguramente son sistemas que la mayoría de los amigos aquí presentes en el curso están utilizando. Básicamente tenemos el más sencillo, SUNAT Operaciones en Línea, la famosa clave SOL, de que es un sistema gratuito que me permite emitir mi factura, mi boleta de venta, entre otros documentos de manera electrónica, y se utiliza para baja escala. Siempre es recomendable este sistema para aquellas empresas que recién inician operaciones y también para aquellas que tengan un bajo volumen de emisión de documentos. El otro sistema, que es un poco mejor, básicamente es el sistema facturador SUNAT.
que ya es un componente que la propia SUNAT te facilita de manera gratuita y tú lo tienes que integrar con el sistema de ventas o sistema comercial que estabas acostumbrado a utilizar en tu negocio. Mucho utilizan este sistema empresas dedicadas al rubro de restaurantes o también al rubro de mini markets. Si es que ya queremos un sistema más versátil, queremos un sistema que básicamente nos dé todas las facilidades, que esté amoldado a nuestra necesidad y que satisfaga punto por punto lo que nosotros queremos como giro de negocio, mejor dicho, que sea una programación ad hoc, in-house, estamos hablando del sistema del contribuyente. El sistema del contribuyente bien puede ser implementado por la propia empresa o puede ser contratado a través de estas empresas denominadas proveedores de servicios electrónicos, los famosos PSE. Y finalmente, el último sistema convencional para efecto de una factura, una boleta de venta, entre otros, es el sistema OSE, Operador de Servicios Electrónicos, que es equivalente al sistema del contribuyente, con la diferencia de que este sistema OSE es obligatorio para principales contribuyentes. Todos los que sean principales contribuyentes deben utilizar obligatoriamente el sistema OSE, que es un sistema de paga. ¿Qué significa eso? De que se le tiene que pagar a una empresa privada denominada Operador de Servicios Electrónicos, OSE, por el servicio de validación de cada uno de los comprobantes de pago electrónicos. Estos cuatro sistemas mencionados, sistema SOL, facturador, del contribuyente y OSE, corresponden a esta primera etapa del proceso. Estamos hablando del proceso de emisión. Hay un quinto sistema, estimados amigos, que también está vinculado dentro de todo este proceso y que hoy en día es utilizado, pero no es utilizado por todos. Básicamente es utilizado por un pequeño sector que está enfocado a empresas supervisadas, que justamente así se llama el sistema, Sistema de Emisión Electrónica de Empresas Supervisadas. ¿Y quiénes utilizan este sistema? Que también es un sistema de emisión electrónica. Lo utilizan las entidades del sistema financiero y también lo utilizan las AFPs, así como también las entidades que prestan servicios públicos. Estamos hablando de servicio de agua, de servicio de luz, de servicio de telefonía y de servicio de gas por red de ductos, por ejemplo, Cálida, ¿no? Entonces, este sistema de empresas supervisadas, definitivamente para ese tipo de giro de negocios, imagínense nada más cuántos millones de documentos emitirá una empresa de servicios públicos, cuántos millones de documentos emitirá una entidad financiera, que no es equivalente a emitir 5.000 facturas, 10.000 facturas o 30.000 facturas. Estamos hablando de muchas más transacciones. Entonces, para este tipo de sector, utilizar un sistema como el sistema OSE o el sistema del contribuyente limitaría mucho sus procesos internos. Es por eso de que ahí nace el sistema de emisión electrónica de empresas supervisadas. ¿Por qué lo traigo a mención en este caso? Porque dentro de lo que es el SIRE, el Sistema Integrado de Registros Electrónicos, también está considerado este sistema de emisión electrónica para obtención de información, para obtención de datos. Entonces, una vez de que ya se tiene toda la información de los comprobantes de pago electrónicos, automáticamente, ¿qué sucede? SUNAT la tiene a disposición. Pero por ahí alguno de ustedes, que tal vez ha llevado algún curso conmigo, no se olvidará de las famosas facturas o comprobantes de pago emitidos en contingencia. Y por ahí la gran pregunta sería, José Luis, está bien, la SUNAT tiene la información de los documentos electrónicos. ¿Y qué pasa con los documentos físicos? Por ejemplo, mi comprobante emitido en contingencia, por fallas en el sistema, por el tema de que hay corte de fluido eléctrico, porque no hay conexión a internet, entre demás opciones debidamente justificadas. Esa información también la tiene la SUNAT. ¿Y cómo es posible, José Luis, de que SUNAT tenga esa información? La tiene porque hay una obligación formal de que todo documento físico emitido por situación de contingencia o concurrencia debe ser informado a la SUNAT a través de formularios virtuales
o a través de formatos XML, cualquiera de los medios. De tal manera de que podemos concluir, estimados amigos, de que la SUNAT tiene en su poder la información de los comprobantes de pago electrónicos y de los comprobantes de pago físicos emitidos. La segunda etapa, la segunda parte del proceso, es la anotación contable. Y básicamente un comprobante de pago, si es que yo lo emito, iría en mi registro de ventas e ingresos, y si es que yo lo recibo, iría en un registro de compras. Básicamente, para enfocarnos en esos dos registros, hoy en día la gran mayoría de nosotros utiliza uno de los sistemas del sistema de libros electrónicos, del SLE. Bien pueden utilizar el SLE PLE, que es el programa de libros electrónicos, es el más conocido, o pueden utilizar el SLE Portal. Cualquiera de los dos sistemas es válido para llevar compras y ventas de manera electrónica. Pero la gran pregunta es, si es que yo emito un comprobante de pago electrónico, José Luis, ¿automáticamente se anota contablemente en mis libros electrónicos? La respuesta es no. No hay nada automático. Y es un poco curioso, porque siendo dos partes del proceso electrónicos, lo curioso es de que no conversa uno con el otro. Son como dos islas. Y al día de hoy, mis comprobantes electrónicos son una cosa y mi generación de registros y libros electrónicos es otra cosa. Entonces, he aquí la gran debilidad que se presentaba para poder unir estas dos soluciones. Porque la gran mayoría, al menos pensaba, si es que ya emití mis comprobantes electrónicos, la SUNAT ya tiene mi registro de ventas. ¿Por qué tendría que generarlo? Era un pensamiento, ¿no? Porque ya sería duplicidad de las obligaciones, de algo que ya SUNAT cuenta en su poder. Pero la realidad al día de hoy es de que se mantienen separados. Posterior a la anotación contable en un registro electrónico de compras y o ventas, según sea lo que yo emita o lo que yo reciba, ¿qué tiene que hacer el contribuyente? Presentar su declaración mensual, su declarafácil, el famoso IGB renta mensual, que curiosamente, por fecha de vencimiento, se presenta un día después del vencimiento de los libros electrónicos de compras y ventas. ¿Y por qué es esto? Porque aquí sí, entre la etapa 2 y la etapa 3, sí hay una comunicación. Allí sí ha pensado la SUNAT en el tema de compartir información. Justamente la SUNAT te da un plazo de vencimiento para tu declaración mensual un poco más amplio que los libros electrónicos, porque la SUNAT primero quiere que tú presentes tus libros electrónicos de compras y ventas, y con esa información te va a dar información sugerida para tu 621 en el apartado de IGB. Te va a dar la información de compras y de ventas. Y tú solamente tendrías que verificar de que la información esté correcta y que el apartado de renta, esa parte tú sí la tienes que llenar, y finalmente ir a determinación de la deuda y terminar tu declaración jurada mensual. Pero esta información que finalmente llega a la declaración jurada mensual muchas veces no es la correcta. Aquel contribuyente que hace su liquidación mensual de impuestos muchas veces se va a percatar de que la información que está en el declarafácil, que en teoría debería ser la correcta, no es lo que él quiere declarar. Los importes o no son los correctos o están en casillas que no corresponden. ¿Y eso por qué se debe, estimados amigos? Se debe a que fue mal anotado el comprobante en los libros electrónicos, en compras y ventas. ¿Y por qué fue mal anotado? Pudo ser por un tema de error humano, de que la persona encargada lo anotó mal, o puede ser de que la persona encargada sí lo anotó bien. Pero ¿de dónde proviene el error? El error proviene de la etapa 1. El error viene desde el nacimiento del comprobante de pago electrónico. Por ejemplo, la operación era grabada y lo emitieron como exonerado, lo emitieron como inafecto. Por dar un caso muy sencillo, ¿no?
o la opción estaba sujeta al spot, o estaba sujeta al IVAP, o tenía ISC, entre muchas otras características particulares de su emisión. Pero finalmente, como desde la emisión se emitió mal, eso se replicó en la anotación contable y finalmente la persona se dio cuenta cuando va a presentar su 621 IGB renta mensual. ¿Y por qué se da esto? Porque verdaderamente los sistemas no están conversando, las etapas no están conversando entre ellos. Entonces, ¿cuál es la estrategia de SUNAT? SUNAT, como estrategia final, como producto final, quisiera de que ya no existan estos registros de compras y de ventas electrónico. Dicho sea de paso, hace más de 3, 4 años atrás, ya era muy comentado en diarios de circulación nacional como El Comercio o como Diario Gestión, de que se iban a eliminar los registros de compras y ventas electrónicos. Justamente, ¿por qué es la intención eliminarlos? Porque la SUNAT se ampara en el primer componente, en la primera etapa, en la etapa de emisión. Para la SUNAT, si es que la SUNAT tiene esta primera etapa de emisión electrónica totalmente madura, bien hecha, bien realizada, automáticamente tiene la capacidad de hacer cruce de información, puede analizar los datos y puede determinar para el RUC emisor una propuesta de ventas y para el RUC receptor una propuesta de compras. Para aquellas personas que están vinculadas con declaraciones anuales, tómenlo como que fueran un archivo personalizado. La SUNAT te da un archivo personalizado para ventas y te da un archivo personalizado para compras. El objetivo, obviamente, es de que el archivo personalizado sea 99% fiable, confiable, de que verdaderamente sea la data que nos refleja. Entonces, la SUNAT, si es que tuviese esa garantía, automáticamente nos pasaría nuestras liquidaciones mensuales, ¿no? De frente nos diría cuánto tenemos que pagar. Pero para lograr ese fin, vamos a la etapa intermedia. ¿Y cuál es la etapa intermedia? La etapa intermedia es contar con un sistema de libros electrónicos, el cual herede, obtenga toda la información de los comprobantes de pago electrónicos y físicos y proponga en esta primera etapa un borrador de compras y un borrador de ventas. De tal manera de que en esta etapa, si la podemos llamar marcha blanca o etapa de prueba, directamente esta etapa 1 del comprobante de pago electrónico verdaderamente se madure, verdaderamente subsane cualquier tipo de inconsistencia, porque si esta primera etapa de comprobante de pago electrónico es totalmente bien hecho, lo demás es sumamente sencillo. En lo demás no habría mayor demora y esto verdaderamente sí sería una simplificación administrativa, una simplificación en los procesos tributarios, porque con una sola etapa simplemente te dedicas a monitorear cómo van las siguientes etapas. Bien. Ahora, esa es la finalidad, tener un sistema que justamente es el sistema integrado de registros electrónicos, el cual capte toda la información de los comprobantes de pago electrónicos y me proponga, así debe ser tu registro de ventas, así debe ser tu registro de compras. Si es que hay alguna falla, vamos a ver cómo lo arreglamos, pero esa es la intención. Entonces, esto, estimados amigos, es el primer aspecto general. Lo macro, lo que ustedes deben saber, los antecedentes de por qué se necesita del CID hoy en día y cuál es la finalidad para más adelante. Lo otro, que debemos perder el miedo, y digo perder el miedo porque aún estando año 2023, conozco una que otra persona de que aún tiene temor a trabajar con archivos. Piensa que si es que coge un archivo, lo va a dañar, se le va a malograr, tiene temor hasta de seleccionar algún tipo de documento. Pero la realidad, estimados amigos, es de que hoy en día todos trabajamos con formatos digitales. Desde un celular, una tablet, una laptop o una computadora de escritorio, todos trabajamos con formatos digitales. Pero aquí, en este par de láminas, vamos a conversar sobre formatos e identidad digital. La primera parte, hay que determinar
de que los formatos digitales en la práctica son archivos y estos archivos son contenidos en medios digitales.